trabajo. Dado que ustedes, el presupuesto de la UAS es presupuesto público, ya está presupuestado, es una ley que aprobó el Congreso, que no se va a poder modificar, y es muy difícil que ustedes logren su 40% de ingreso, de aumento salarial, si tampoco les conceden el 20%, ¿qué otras alternativas le dan ustedes a las autoridades, tanto académicas de la UAS como al propio gobierno, que es el que decide finalmente el presupuesto de la universidad? Bueno, nosotros hemos dicho, nosotros hemos dicho que se puede hacer efectivamente con recursos internos una propuesta, y que para el presupuesto complementario se puede hacer. La rectora ya ha ido al 5% y 9%. Si es a la nómina docente nada más, esos son como 15 millones de pesos mensuales, y por eso estamos peleando. Si lo llevan a un 10 y en el presupuesto complementario buscan 30 millones de pesos mensuales para responder a esta demanda, ahí tendríamos 35, tendríamos un acuerdo. Si existe un compromiso, también, si el compromiso es cierto para el próximo año, tenemos la palabra del presidente que para el próximo año se nos va a contemplar, pues eso sería una vía. Esas son las vías que nosotros hemos planteado. La parte de la demanda de los estudiantes lo resuelven con República Digital, ahora se va a llamar Agenda Digital, eso está contemplado ahí. Y la parte de nosotros, pues una parte ahora y la otra parte con una promesa cierta del presidente, que supuestamente no, porque el ministro nos dijo que el presidente está haciendo el compromiso de aumentarnos el próximo año, y ya eso abre la puerta a una solución. Falta que nos digan cuánto y recibir el compromiso cierto y firme. Es decir, que ustedes van hoy abiertos a levantar ese paro y que ya los estudiantes de la UAS empiecen a recibir la docencia. Sí, nosotros estamos abiertos a llegar a un acuerdo por nuestra responsabilidad, que siempre hemos cumplido. Si alguien ha cumplido siempre con su responsabilidad, y yo te vuelvo a repetir, tengo que decirlo con toda responsabilidad, esta universidad ni siquiera en medio de las grandes convulsiones ha colapsado un semestre por culpa de los docentes. Siempre hemos buscado la forma nosotros de reponer, de impartir la docencia en las grandes manifestaciones estudiantiles, en las intervenciones de la universidad, en los conflictos, en medio de gestiones anárquicas de autoridades e irresponsables que hemos tenido. ¿Están dispuestos, Wagner, a ir de manera presencial? Porque la doctora Emma Polanco dijo ayer que va a ser a voluntad del profesor el tema de la clase presencial o virtual. Antes de la pandemia, antes de este semestre, algunos profesores estábamos planteando la semipresencialidad. Esa es una apertura, es una discusión que tenemos que hacer. Creo que hay una parte del profesorado que está en condiciones de salud hábil, que estaría dispuesto a ir a la semipresencialidad sin ningún problema. ¿Van a exigir vacuna antes de que le toque su fase, si van presencial? Claro, la edad promedio de los profesores de la universidad son 60 años. Entonces necesitan vacuna. Hay muchas comorbilidades. Nosotros tenemos un estudio y una identificación de las comorbilidades existentes en los profesores de la universidad. Y entonces con ellos, con esa población hay que trabajar un protocolo. Obviamente, si vamos a pensar en la semipresencialidad, eso es una discusión que tenemos que hacer con las autoridades, pero hay voluntad de una parte del profesorado que se encuentra en condiciones óptimas de ir a semipresencialidad. Y será un método, yo creo que es una cosa que tenemos que valorar seriamente, sobre todo por la deficiencia que tiene todo el tema de la conectividad y el acceso de los lugares más remotos a los que nosotros servimos. ¿Cuántos profesores se infectaron? Y si hubo fallecidos durante esta pandemia. Bueno, nosotros hemos estado de luto. En nuestro chat toda la semana hemos reportado fallecimientos. Nosotros tenemos alrededor de 400 casos de profesores infectados en sus hogares. Superamos los 50 servidores, profesores fallecidos,
durante este periodo de la pandemia. Tengo que ajustar el dato, pero es más o menos por donde andan nuestras cifras de profesores fallecidos durante este periodo. Wagner Gomera, por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy, presidente de FAPRO-UAS. ¿Tienen esperanza los estudiantes de la UAS después de este diálogo de la mañana de este martes? Ojalá que se dé algo, porque estoy leyendo el chat de YouTube, de nuestra transmisión por YouTube, y los estudiantes están quejando, no tienen clases, y además hay una generación que está esperando titularse y no puede titularse tampoco. Entonces, y algunos de nuevo ingreso también. Nuevo ingreso que lamentablemente les tocó la huelga cuando apenas llevan unos meses en sus carreras. Finalmente, hace mucho que no decía esa palabra, ¿tienen ustedes una cifra de cuántos estudiantes no tienen acceso a la conexión, a la conectividad? 40%, nosotros hicimos un estudio, y el 40% de los estudiantes no tienen conectividad efectiva. Y puede llegar a más si le sumamos la falta de equipos y la precariedad del tipo de conexión, porque una parte de ellos están con paqueticos. Eso fue un estudio que hizo FAPRO-UAS desde que inició la pandemia. Que no lo ¿Y cómo van a pasar el semestre o cuatrimestre? El semestre pasado, una cifra parecida se retiró de la universidad, abandonó sus asignaturas. Y este semestre retornaron menos un 8% de esos alumnos que no regresaron a la universidad, aunque la cifra que estaba dando la rectora ayer, colocan esa cifra mucho más alta. Los datos que nosotros tenemos es de levantamiento de campo por muestreo de la federación y de un dato que trabajó el profesor Roberto Reina. Pero en realidad los alumnos en el semestre pasado que estaban tomando asignatura, un 40% se retiró. Y miren que los estudiantes dicen que los profesores, pero el tema aquí es la universidad. La universidad, a pesar de las oportunidades que tenía, estas autoridades, la vicerrectoría docente, no fue capaz de trabajar una programación docente que le garantizara en virtualidad, con la ventaja que permite la virtualidad de la planificación en el tiempo y lugares, ofertarle las asignaturas a los estudiantes. El número de asignaturas tomadas por los alumnos ahora en promedio ronda las 3 asignaturas. Y eso es muy pírrico. Sí. Y es responsabilidad de las autoridades. Nosotros advertimos cuando hay sesiones cerradas. Están cerrando sesiones de los profesores y dejando afuera a los alumnos. Y esa es una realidad, que los alumnos y alumnas, nosotros lo llamamos, vengan con nosotros, vamos a echar esta lucha juntos, porque al final, cuando ganemos, vamos a tener mejores condiciones para los profesores y conectividad para los estudiantes. Y una programación que le garantice su salida a tiempo de la universidad, que debería estar incorporada en la discusión. Si los alumnos estuvieran más racionales, ¿no? más sumados a este proceso. Bueno, muchas gracias a Wagner Gomera por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy. Ahora pasamos